Javerim, recién terminé de ver la tercera temporada de la serie Shtisel, esta serie israelí tan comentada que tiene 3 temporadas hasta el momento y en el que relata la vida cotidiana, la vida folclórica, lo que sucede diariamente en una familia ultraortodoxa de un barrio de Jerusalén. Por supuesto, esta serie tiene personajes arquetípicos, vamos a encontrar al rabino, al estudiante, al casamentero, que es una muestra casi integral de lo que efectivamente sucede a diario en la vida cotidiana de ese grupo específico, pero debo decir que le falta totalmente todo lo que es ritual, todo lo que son las festividades, el Shabbat, las plegarias, la manera en que la religión está imbuida, integrada en la vida cotidiana, es algo que no se ve en la serie. Creo que los autores han querido mostrar cómo se vive normalmente, es decir, las emociones familiares, lo que se transgrede, cómo se cumple la ley, cómo son las reglas, pero no toda esa parte religiosa y ritual. Esta serie, que fue filmada desde el año 2013 y que tuvo varias interrupciones, inclusive con la pandemia obviamente, y las cosas empezaron a postergarse, se puede ver incluso cómo han crecido los personajes, no como personajes en sí mismos, sino los actores propiamente dichos, es decir, en casi 8 años se ha visto como una transformación no solo de las mujeres, sino de los mismos hombres que integran y que protagonizan esta serie, han realmente producido cambios físicos importantes. También a lo largo de la serie se intenta mostrar cómo cada personaje va lidiando con distintas situaciones, sobre todo a nivel emocional y familiar. En la serie vamos a encontrar algunas cosas muy particulares. Desde mi canal Cabal Influencer vamos a trabajar de cosas que no vas a leer en otros lugares, porque específicamente vamos a buscar qué hay detrás de algunos temas específicos que nos trae Shtisel. Vamos a empezar diciendo qué significa Shtisel. Shtisel es un apellido, pero es un apellido que también tiene un significado, y ese significado proviene de una mezcla del hebreo con el yiddish, que son los dos idiomas que se hablan en la serie. La palabra shtut o shtuyot significa tonterías en hebreo, y en yiddish se le dice shtis a este shtut. Es decir, se trata de yiddishizar las palabras en hebreo, y el agregado final de él lo que hace es darle un diminutivo, de tal manera que shtisel sería algo así como pequeñas tonterías o pequeñas tontadas. Esto, si bien puede de alguna manera mostrar algunas características de la serie, está obviamente mostrado como un apellido específico que vincula a toda esta familia a lo largo de la serie. Vamos a darnos cuenta también que la serie tiene dos idiomas, que son el hebreo y el yiddish. El hebreo por lo general lo utilizan los más jóvenes y a nivel formal, mientras que el yiddish lo utiliza el resto de la familia. Por supuesto, tanto los jóvenes como los más grandes entienden y hablan perfectamente los dos idiomas. Claro, hay muchas expresiones que son específicas que si uno no conoce la palabra en hebreo difícilmente la pueda comprender en yiddish, o si no la aprendió cuando era pequeño en su casa, merece una explicación, y esto por supuesto vamos a ver en este canal Cabal Influencer, a donde imagino que ya estás suscripto. Si no estás suscripto, hacelo ahora, así te enterás de las próximas novedades y de los próximos videos. Esta serie tiene un tema particular, y es que hay muchas escenas que suceden en la cocina. Y esto no es casual. La cocina es el lugar en donde se transforma la materia, es decir, aquello que está como crudo, como en primitivo, finalmente termina siendo pulido, cocinado y posible de ser comido.
Esto no es un detalle menor porque lo que sucede en la familia es al mismo tiempo un proceso de crecimiento, un proceso en donde hay frustraciones, prejuicios, transgresiones a la ley. Esto se ve mucho a lo largo de esta serie, a pesar de que la halajá está presente. Entonces la cocina termina siendo ese lugar en donde sucede este proceso. Las escenas de los protagonistas, en donde aparece Shulem Stiesel, que es el patriarca de la familia, y el hijo menor, Akiva, que es el soñador, el que no encaja, el que todavía tiene que aprender muchas cosas, suceden mayormente en la cocina. Si bien los diálogos de la serie no son muy profundos, si bien le falta a cada personaje también profundidad, es interesante observar el desarrollo, no solo a lo largo del tiempo, sino el interés del guionista de demostrar cómo es específicamente la relación entre padre e hijos de la familia ultraortodoxa. Muchos de ustedes saben que yo soy cinéfila y veo muchas películas, intento analizarlas. Lo que la imagen transmite muchas veces es más profundo y llega mucho más que lo que transmite la palabra, y en esto, bueno, tenemos un trabajo importante dentro de lo que es la oscilación del árbol de la vida entre la imagen y la palabra. A mí me gusta mucho la imagen, me gusta analizarla, y por eso extraje algunos puntos que me parecieron importantes de esta serie para que analicemos juntos. Si vos tenés tus propias opiniones con respecto a esto, las podés dejar escritas aquí abajo, que yo te contestaré y seguramente podemos iniciar un debate con respecto a este tema. Uno de los asuntos más importantes a lo largo de la serie, desde mi punto de vista, es el rol de la mujer. Este tema no lo vas a ver tratado en otros canales porque, claro, el protagonista es Shulem. Sin embargo, tenemos aquí un tema que es fundamental y que desde la Kabbalah debemos trabajar. Esta es una frase que, si queremos, podemos ir de manera textual al Sefer Yetzirah, en donde expresamente dice Eino yeshno, es decir, su ausencia es su presencia. Y ciertamente lo que muestra la serie es que la ausencia de la mujer, de las mujeres en las familias o en la casa, producen un nivel de desorganización y de confusión del cual les resulta muy difícil salir a todos los hombres de la familia. La mujer es el elemento aglutinante, la mujer es el sostén espiritual y material del hogar ultraortodoxo. Y en este sentido podemos encontrar algunas escenas muy interesantes que ahora vamos a analizar. Tenemos a Giti, la esposa de Lipe, hija de Shulem, que se queda sola con los 5 hijos porque el marido se va supuestamente a trabajar a Argentina y se queda de alguna manera frustrada porque no se sabe qué está haciendo Lipe, dónde está, que no vuelve. Y claro, la comunidad por lo general se pone de acuerdo para sostenerla económicamente, pero ella, por una cuestión de orgullo, decide que ella se va a poder mantener sola y efectivamente lo hace, con 5 hijos sola en un ámbito en donde las mujeres solas no están bien vistas ni tampoco son apreciadas. Ruhami, que es la hija de Giti, que se casa anticipadamente y fuera de las costumbres para salir de la casa. Racheli, que es la esposa de Akiva, que resuelve el problema que tiene Akiva con la bebé después de un asunto que no la fue a buscar al jardín de infantes como tenía que haberlo hecho, entonces aparece la asistente social. La mujer es la que trabaja y mantiene el hogar mientras ellos tienen la obligación y al mismo tiempo comodidad del estudio. Y esto se nota claramente en Tobi, la esposa de Tzvi Arie, cuando ella quiere comprarse un coche y él quiere asumirse en autoridad y no le sale nada bien. De hecho, Tzvi Arie es el que manda, pero ella es la que decide. ביום שאתה תהיה זה שמביא כסף הביתה, אין בעיה, אתה תחליט מה עושים איתו, בינתיים זאת אני.
Una escena que seguramente tiene un rescate importante dentro de lo que es el papel de la mujer es cuando Shulem Stiesel se lamenta de que su esposa Dvoire no está presente porque ella sacaba la manteca de la heladera antes de que él desayunara para que la manteca estuviera un poquito más blanda y se pudiera untar. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que falta el calor del hogar, falta el calor de la mujer, la atención, la calidez, el cariño. Y esto es una escena que en muchos casos puede pasar desapercibida, pero uno de los capítulos es muy claro porque Shulem intenta untar la manteca y no lo puede hacer. Y esto es porque falta Dvoire, de tal manera que cuando falta en el hogar la mujer, falta el calor, falta el afecto, falta el sostén espiritual. Tenemos, por supuesto, expresiones, distinto tipo de expresiones en hebreo y en hebreo idishizado, que son muy graciosas para aquel que conoce el idioma. Por ejemplo, defecte. Defecte significa defectuoso. Y esta es una palabra que le dicen a Akiva, que Akiva mismo asume que, bueno, que él es un soñador, que no es tan brillante, cosa que no es cierto, pero sí se lo endilgan. Entonces, defecte es como decir defectuoso de manera peyorativa. Hasdei Hashem, que por supuesto esto es en hebreo, que significa la gracia de Dios, que es una expresión que se repite en forma casi permanente. Behlet. Behlet lo dice mucho Shulem, que es como seguro, definido, es cierto, es verdad. Nunu significa dale, seguí, mira vos, es decir, aquella persona que no tiene muchas ganas de seguir hablando o de que le sigan hablando de determinado tema, va a decir nunu, bueno, dale, seguí hablando de otra cosa. Y después vejule, jule significa etcétera en hebreo, etcétera es y todo lo demás. Esto cuando alguien enumera o cuando alguien no tiene ganas de seguir hablando, dice vejule, como si dijera bla bla. Du weißt, wie viel die Zionim sollen sie auf jede Bet, Reshoim Arurim. Después tenemos la expresión Reshaim Arurim, que la expresa únicamente Sazón Gabay en su brillante personaje de Nuhem, en donde lo que hace es decir malditos impíos. Esta expresión no es una creación de él, sino que proviene de la liturgia, de lo que se lee en Purim, y personalmente creo que es muy significativo porque en esa lectura lo que se hace es maldecir a Hamán. Entonces, cuando se maldice, se dice Arurá Hamán, se dice Arurá Zeresh, que es la esposa de Hamán, y finalmente se maldice a los Reshaim Arurim, o Arurim Kol HaReshaim, es decir, malvados impíos. Esta es una maldición que existe y que, claro, la toma directamente Nuhem para mencionar en particular a los sionistas o cuando hay alguien que no le gusta demasiado. Kadima, shkoyach, zuz. Otra expresión más que es en hebreo idishizado es shkoyach, que en realidad shkoyach proviene de la palabra yasher koach, o sea, literalmente significa crecer con fuerza. Esto es algo que se suele decir como una manera de aliento, como una manera de seguir adelante, pero también Yashar Koach se dice cuando uno es invitado a la bimá, es decir, al púlpito, a leer la Torá. Es decir, cuando se lo invita a cada uno a hacer la aliyá y leer la Torá, se le dice Yashar Koach, es decir, con fuerza, que puedas crecer, que puedas seguir creciendo. Esta es una expresión también ligada a la liturgia, pero que esta serie la toma de manera muy cotidiana y se suele decir de esta forma también entre toda la gente, incluso cuando uno se saluda por las distintas festividades, Shkoyach, ¿no? Es una manera de bendecir o de intentar ayudar al otro a seguir creciendo, a seguir adelante. También durante las primeras 2 temporadas hemos visto con mucha frecuencia que cada vez que iban a comer, que esto se ve muy seguido, Shulem se la pasa comiendo y si no come se la pasa estudiando,
pero todos los protagonistas en general de la serie muestran alguna escena comiendo, hay una plegaria que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheakol niyeh bidvaro, es decir, una plegaria que se utiliza antes de comer diferentes alimentos en general. Esta es una plegaria que tú puedes pronunciar en cualquier momento. Se rumorea que va a haber una cuarta temporada de Shtisel. Esto no lo sabemos, tampoco haremos un spoiler de este tema, pero sí hay algunas cosas que quedaron sin resolver que me gustaría puntualizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la carrera de cantante de Tzvi Aryeh? ¿Cómo muere Libby? ¿Cómo se repara la relación entre Gitti y Lipe? ¿Cómo se resuelve la agresión física a Janina por parte de Lipe y moral por parte de Gitti? No hubo diálogo ahí. ¿De dónde sale Janina? ¿De dónde viene Janina? ¿Por qué Nujem vive en Bélgica? Vejule. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Sabés que podés suscribirte a mi canal Cábala Influencer para encontrar videos como estos y muchos más, para saber temas de Cábala. Además, podés sumarte a mi comunidad, unirte a mi comunidad, en donde vas a encontrar diferentes modalidades. Tenés la modalidad Tzedaká, en la cual te agradezco por la posibilidad de seguir haciendo videos, de seguir trabajando, difundiendo la Cábala hebrea. Y además tengo la modalidad Mejaben, en donde hacemos meditaciones guiadas de distinto nivel, de nivel básico, intermedio y elevado, para aquellos Haverim que ya saben y tienen ganas de practicar. Por supuesto, déjame tus comentarios aquí abajo, me gustaría saber tu opinión sobre la serie, sobre Shtisel, sobre los protagonistas, qué crees que faltó, qué crees que hubo de más. Además, acordate de darle un toque a la campanita. Nos vemos en el camino. Shalom.